aún más a esta radio, Señor, la redención, Padre amado, que gracias a ti, Señor, nos han abierto las puertas en este lugar, Padre, para ser de bendición. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial que esperemos que sea de bendición para usted. Tenemos un tema, si usted ha notado, hemos estado hablando precisamente lo que es la identidad, las características de la iglesia de Dios de la Biblia. Y hemos estado hablando, hablamos al principio de la historia de la Biblia, habíamos hablado también de las fábulas de los hombres ciegos, habíamos hablado también del evangelio completo, pero ahora queremos hablar una de las marcas de la iglesia, que es la unidad, es la naturaleza de la verdadera iglesia de Cristo. Gloria sea su nombre. Así que la naturaleza de la iglesia, una de ellas es la unidad. Y la gran señal de identificación de la iglesia tiene que ser definitivamente la unidad. Ella todavía no ha llegado a esta elevada norma de ser perfecta en su unidad, pero ella reconoce la enseñanza bíblica en este respecto y se está esforzando diariamente por llegar a la meta de la unidad perfecta. En los siguientes párrafos vamos a exponer algunas de las naturalezas precisamente de la unidad. Recuerden, mis amados hermanos, oyentes y amigos que nos escuchan a través de este medio, la unidad es esencial para el cuerpo de Cristo. Imagínese usted su cuerpo, si su cuerpo no tuviese unidad, entonces su cuerpo sería en realidad un desastre. Pero la unidad de la iglesia tiene que permanecer. Amén, gloria a Dios, así es, pastor. Todos sus miembros deben estar sujetos a un gobierno. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es uno, siendo que la Biblia admite solamente una iglesia. Entonces, para ser miembro de esta iglesia, la persona tiene que estar sujeta a un gobierno, el gobierno de Cristo, amén. El profeta dijo, y el principado sobre su hombro, mostrando con esto que el gobierno de Cristo funcionaría a través de su cuerpo, la iglesia a la cual le ha dado cierta autoridad, siendo que hay una iglesia y que solamente hay una cabeza. Entonces solo puede haber un gobierno para sus miembros. Esto implica estricta obediencia a Cristo en todo. Lo podemos ver en Efesios 5, 23, 24. También podemos leer en Filipenses 3, 16. Amén. Gloria sea al Señor. Y creo que es importante que pongamos atención a estas escrituras, amado oyente. Si usted puede escribir estas preguntas, escríbalas. Más bien dicho, estas escrituras. Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Y Filipenses 3, 16. Pero no solamente queda en eso, sino también hay más concerniente a la unidad. Diga, hermano Reinaldo. Amén, gloria a Dios, pastor. ¿Verdad? Dice que ella debe tener unidad en su doctrina. También, ¿verdad? No sería razonable ni aún pensar que la iglesia de Dios, de la Biblia, esté dividida en su doctrina. El profeta, al predecir acerca de la futura gloria de la iglesia, dijo, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Vuelve a traer a Sión. Podemos verlo en Isaías 52, versículo 8. El apóstol Pablo estaba consciente de esto con gran preocupación. Veía la necesidad de tener unidad de doctrina, porque dijo, os ruego pues, hermanos, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Lo podemos ver en el primero de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10. También lo podemos ver en el 11, 13 y en el libro de Efesios 4, 3 hasta el 5 y 13 también. Y también el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y en el libro de Gálatas 1, 8 y 9, pastor.
Gloria sea al Señor. Esto nos indica, amado oyente, que usted nos escucha a través de estas ondas radiales, como también aquellos que nos están mirando a través de los medios de comunicación, como nuestra hermana María Camacho, que Dios la bendiga de una forma especial. Es demasiado importante la unidad y no podemos pasarla por alto. Creo que lo que expresó nuestro hermano Oscar al decir de que hablando de unidad de la iglesia, tiene que haber una unidad de gobierno. Es decir, tiene que haber un orden en el cual ella trabaja y en el cual ella se desarrolla. Y este punto también crítico que acaba usted de mencionar, hermano Reinaldo, es de tener unidad en doctrina. Y recuerdo antes de continuar, quiero compartir rápidamente una pequeña anécdota. Una vez me invitaron a una asociación de pastores en una de las iglesias donde yo pastoreaba en el pasado, y nosotros por lo regular no acostumbramos andar en esas juntas porque estamos demasiado ocupados en la viña del Señor, pero era un amigo, el otro ministro, un pastor que no de la iglesia de Dios, pero que me había invitado a que fuéramos, y acudí. Y cuando llegamos ahí, pues muy amabilidad toda la gente que estaba ahí, y de ahí una de las cosas que me llamó mucho la atención, cuando yo pregunté cuál era el propósito de la reunión de estos pastores que venían de diferentes congregaciones, diferentes iglesias, organizaciones o denominaciones, me decían que buscaban la unidad. Y yo dije, oh, maravilloso, qué bueno que la unidad, porque la unidad es importante. Y de ahí inmediatamente me dijeron que podíamos compartir todo lo que el Señor pusiera en nuestra mente, en nuestro corazón, pero menos podíamos hablar de doctrina. Decía que la doctrina no une, sino desune, que la doctrina divide, que la doctrina era mala. Pero creo que Cristo nos habló constantemente que la doctrina que Él traía era la doctrina del Padre. Y la doctrina del Padre trae unidad. Y hablando de esta misma unidad, no solamente unidad de gobierno, no solamente unidad de doctrina, pero creo que es muy importante que tengamos unidad en propósito. Es decir, en el propósito en la cual Dios le ha dado a la iglesia. Y la iglesia debe estar unida en las metas que ella persigue. Y debe de trabajar con una gran necesidad para alcanzarlas, para lograrlas, para obtener ese objetivo. De otra forma, ¿podrán dos andar juntos sin que estén de acuerdo? La Biblia dice que dos que no estén de acuerdo no pueden caminar juntos. Quiere decir que estos propósitos pueden ser varios, pero la iglesia debe estar unida y de acuerdo con respecto a lo que Dios le ha dado a ella. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios, así es, pastor. Por lo que se ha dicho antes, ¿verdad? Se puede ver que la iglesia se identificará por su triple unidad. De acuerdo a lo que dijo Cristo, tal unidad es necesaria para hacer saber a los hombres que Él vino y que Dios les ama. Juan 17, 21, 23, ¿verdad? Sin duda alguna la Biblia sostiene el concepto de la unidad corpórea y que la verdadera iglesia de Dios sería un cuerpo visible de cristianos unidos por medio de un pacto, sujetos a un solo gobierno. De que esta doctrina tuvo su origen en la era apostólica es una verdad indisputable. Cuando el Nuevo Testamento se estudia con una mente despejada, se hace evidente que tal concepto de unidad prevalece en los escritos sagrados. Indudablemente los apóstoles estaban divinamente convencidos que la unidad visible de un cuerpo era la única manera en que la iglesia de Dios podría existir. Y podemos leer a Efesios 4, gloria a Dios, amén. Gloria sea al Señor. Fíjese, hermano Reinaldo, antes de que continuemos en esta parte, creo que uno de los puntos importantes de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de la Biblia, era precisamente la unidad. Cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, ascendió de nuevo al Padre, Él dio instrucciones específicas en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dijo que no podían irse de ese lugar, que tenían que esperar ser investidos. Y cuando fueran investidos, entonces podrían hacer el trabajo. Y esto me llama la atención, porque la escritura que acaba de darnos el hermano
No sé si usted la puede buscar, hermano Reinaldo. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 21, 22 y 23, que es la oración que nuestro Señor Jesucristo imploró en pro de la iglesia, en pro de la unidad. Amén, pastor. El versículo 21 al 23. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado como también a mí me has amado. Amén, bendito pastor. sea el Señor, gloria a Dios. ¿Y cómo podríamos decir, hermano, que describir esto que acaba de leer? Amén, pastor. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesús hizo la oración sobre la unidad, ¿verdad? Amén. Que Él dice que le rogó al Padre para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, seamos una cosa, hablemos de una sola cosa. Amén. Bendito sea el Señor. Así que podremos decir confiadamente que esta fue una oración en pro de la unidad. Amén. Y fíjese qué interesante, porque qué difícil es lograr la unidad hoy en día. Cada persona hoy en día son afectados por sus sentimientos y por sus pensamientos, y la gente como se siente es como quiere que la unidad trabaje, como ellos piensen es como quiere que la unidad sea. Pero lo que Cristo hablaba de unidad era mucho más elevado, mucho más allá de lo que nosotros pensemos, sintamos o creamos. La perfecta unidad de Cristo creo que fue expuesta en este capítulo que acabamos de leer, y una de las primeras grandes verdades tan evidentes para todo aquel que estudia este tema de las características de la identidad de la iglesia de Dios de la Biblia, es que la Biblia enseña en realidad la unidad. Sin embargo, la mayoría de los hombres de letras no pueden ver claramente, creyendo que la doctrina de la iglesia simplemente vuelve o se refiere solamente a unidad del Espíritu, es decir, solamente con que nos juntemos, en ese momento adoremos a Dios, en ese momento hablemos de Cristo, invoquemos a Cristo y ya hemos llegado a la unidad. Mas sin embargo es necesario la unidad de la fe. Pero no hay ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento que pueda apoyar que solamente la unidad, es decir, solamente piensa en esto o invoca el nombre de Cristo y ya las demás cosas no importan. Creo que fue muy contundente la escritura, en la cual nosotros podemos encontrar la oración de Jesús en pro de la unidad en este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y la cual también notamos que tal súplica, él oraba en realidad, orando al Padre en pro de la unidad. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a haber una gran necesidad de unidad, y en otras palabras, que hay falta o hace falta que cada una de las personas entre con el deseo de buscar la unidad en todas las áreas. Bendito sea el Señor. Y después de que Cristo oró por aquellos que ya estaban haciendo su voluntad, es decir, por sus discípulos, Él continuó diciendo y probando que la unidad sería la marca de identificación principal de la verdadera iglesia en cualquier tiempo en que ella exista. Gloria sea al Señor, porque recuerde, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, aproximadamente en el año 28 después de Cristo, es decir, en el tiempo de esa era, hasta el tiempo en el cual estamos ahora, han pasado más de 2000 años. Quiere decir que la iglesia ha llevado diferentes etapas, mas aún es necesario mantener la unidad. Pero síganos hablando, hermano Oscar, concerniente a la unidad. Amén, pastor. A mí me encanta este versículo de Juan 17, amén. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no nos ponemos atención al versículo 20, al capítulo 20, perdón, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que los has amado, como también a mí me has amado. Amén. Y fíjese qué importante, ¿verdad? Qué hermoso versículo, que no nomás oró por los discípulos, sino también por nosotros también. Amén. Por cada uno de los oyentes, gloria a Dios, por cada uno de ustedes, por todos nosotros. Amén, pastor. Podremos decir, amado oyente, siéntete contento que Jesús oró por ti, oró por mí, oró por nuestra unidad. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, pastor. Podemos ver, ¿verdad?, que la oración de Cristo no fue en vano, ¿verdad? Sino la contestación bíblica es en Juan 11:42. El mismo Señor Cristo mismo dijo, ¿verdad?, que yo sabía que siempre me oyes. Esto muestra que Cristo jamás oró en vano. Por lo tanto, la verdadera iglesia de Dios alcanzará la unidad. Ella no solamente poseerá el nombre de Cristo, sino que logrará ser una cosa, como Cristo y Dios lo son, la cual es una unidad mucho más superior que a la enseñada por la mayoría de las iglesias hoy en día. Gloria sea al Señor. Y sí, como le había dicho al principio, lo que hoy en día mucha gente cree o confunde lo que es la característica, el propósito de la palabra unidad, especialmente cuando hablamos la unidad corporal, es decir, del cuerpo de Cristo. Vamos a ver algunas cosas. Primeramente, consideremos de quiénes estaba Cristo hablando en esta oración. Él estaba hablando acerca de los creyentes, y no estaba orando por los incrédulos, sino al contrario, estaba orando por aquel que cree al Evangelio de Cristo. Él oró para que todos los creyentes pudieran ser uno. Por consiguiente, si por el mero acto de creer y venir a ser hijo de Dios, una persona estaría en unidad con Cristo, entonces su oración fue en vano, es decir, fue innecesario. Por lo tanto, es evidente de que Él desea que todos los creyentes tengamos una unidad corporal que sobrepase por encima y más allá de cualquier creencia común que tengamos concerniente a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué unidad es esa? Esa sería una pregunta, ¿verdad? ¿Es una unidad que toma su dechado de la unidad de Cristo y Dios? Y por inferencia la unidad de las tres personas de la Trinidad. Esta unidad es de la iglesia, la unidad con Dios y Cristo, y la unidad de los unos con los otros son necesidades indispensables para los miembros de la iglesia verdadera. Los siguientes párrafos nos muestran la forma en que podemos obtener esta unidad. Así es, pastor, hermano Reinaldo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermano. Sí, como dice, ¿verdad?, como decía nuestro pastor, ¿verdad?, que unidad en propósito, ¿verdad?, que tenemos que primero eso, ¿verdad?, la unidad de propósito, ¿verdad? El propósito de Dios es de tener un pueblo justo en este mundo, el cual le obedezca en todo. Solo una esmerada unidad podría obtener esto. Y tal unidad debe estar basada en el mismo propósito que existe en la mente de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Qué hermoso, hermano, esta parte que acaba usted de expresar, unidad en propósito. Amén. El propósito es de que el mundo crea que Cristo fue enviado de parte de Dios. Amén. Y fíjese que una vez estuve leyendo hace mucho tiempo, leía una expresión de uno de los hombres más populares de la India, ese hombre llamado Gandhi. Y como todos sabemos, era un hombre que practicaba el hinduismo, filósofo, en fin, Y le hicieron una vez una pregunta y le preguntaron que qué pensaba él del cristianismo. Y en su respuesta él contestó de que a él le gustaba el cristianismo, pero lo que no le gustaba era su gente.
y eso muestra la gran falta de unidad de propósito que existe. Muchas veces decimos, el propósito es que solo hablemos de Cristo, pero de ahí no queremos hacer todo lo que Cristo nos enseñó y nos dijo. Y es necesario que podamos tener el propósito unos con otros y a obedecer a la cabeza, es decir, a obedecer a Cristo. Y no solamente unidad de propósito, hermano Reinaldo, también, como habíamos hablado al principio, la unidad de doctrina. Y no es absurdo, no es ilógico, no es una locura es sostener de que cualquier unión que no esté basada a la uniformidad de la doctrina no puede ser una unión divina. Esto casi es matemático, pero dos cosas que concuerdan con la misma cosa en realidad es armonía. Así es el caso, la iglesia está de acuerdo con Dios y los miembros de la iglesia están de acuerdo los unos con los otros. Y la iglesia no solo debe estar unida a su doctrina, mas debe estar también la misma doctrina que Dios creó y aprobó. Y cualquier otra unidad o bases de unidad que no sean estas, en realidad son falsas. Por lo tanto, creo que tenemos un mayor recto, hermano Oscar, cuando hablamos de la unidad. Amén, pastor. Tenemos la unidad de organización. Seguramente que Dios y Cristo no pertenecen a diferentes organizaciones, pero promulgar y defender la doctrina y el propósito de Dios debe haber unidad en la organización. La cooperación no resuelve el propósito de Dios. Él requiere un gobierno del cual Cristo sea reconocido como la cabeza. Lo podemos ver en Colosenses 1, 17, 19. El propósito de Dios es el reunir todas las cosas en una. Este propósito se vería frustrado si se rechazara la necesidad de una unión orgánica. Sin embargo, esta también debe ser una unión espiritual, pastor, porque las uniones legales y superficiales formadas por grupos de iglesias hechas por los hombres no pueden constituir la unidad bíblica. Pues se debe considerar todos los diferentes aspectos de la unidad. Amén. Gloria sea al Señor. Quiere decir que la unidad es mucho más profunda que lo que podemos pensar, hermano Reinaldo. Amén, gloria a Dios. Así es, pastor. Fíjese, pastor, que uno de los elementos principales de la naturaleza de la verdadera iglesia es su unidad, ¿verdad? Esta unidad debe manifestarse de diferentes maneras para que pueda ajustarse al dechado bíblico. Aquí en los siguientes párrafos danos algunos de los aspectos de la unidad de la iglesia. Gloria sea al Señor. Y así que hablando de la unidad de la iglesia, meditemos o veamos esta parte. La iglesia tiene muchos miembros, pero solo tiene un cuerpo. Amén. Creo que es la mejor forma de exponer la unidad. Muchos miembros, pero solo un cuerpo. Y Romanos capítulo 12, verso 4 y 5 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. También Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo, bendito sea el Señor. Quiere decir que la unidad de la iglesia debe estar fundada en un completo rendimiento al Espíritu de Dios. Sin la dirección del Espíritu Santo, con tantos miembros, sería imposible alcanzar la norma de la unidad divina, la cual tiene que ser superior a la norma humana. También, siendo que solo hay un cuerpo, es imposible que haya, ahora sí que un cuerpo en el cielo y un cuerpo en la tierra. Tiene que ser un cuerpo operando, la cual es la iglesia en este mundo. Es el cuerpo corporal de Cristo que está operando con toda capacidad. ¿Qué más nos puede decir, hermano Oscar, concerniente a esto? Amén, pastor. Así como decía, ¿verdad? Que es un cuerpo y son, ¿verdad? Muchas iglesias, pero un solo cuerpo. La iglesia también es una en el sentido que no hay distinción racial o nacional. Las puertas de la iglesia están abiertas para todas las naciones y para todas las razas, y no está dividida en sectores nacionales o raciales.
porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, o judíos o griegos, para siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, ¿verdad? Eso nos dice esta escritura, 1 Corintios 12:13. Esto nos dice que la misma experiencia que hace elegible a un hombre blanco a la membresía, también hace elegible a otras personas de otras razas. Podemos notar que se enfatizan las palabras un espíritu y un cuerpo. También podemos verlo en Efesios 2:14-16. Amén. Fíjese, hermano, que es importante entender esta parte. No todas las iglesias ni no todas las organizaciones componen el cuerpo de Cristo. Lo que componen todo aquel que acepta a Cristo, componen el reino de Dios, ya que el reino de Dios se entra solamente a través del nuevo nacimiento, a través de la salvación. Pero sí, la iglesia, el cuerpo es visible, cual opera, está abierta para todas las razas y a todas las naciones. ¿Qué otra cosa nos puede compartir, hermano Reinaldo? Amén, pastor. También podemos ver, ¿verdad?, la sextupla unidad de la iglesia, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. En Efesios 4:6 lo podemos ver, pastor. Gloria sea al Señor. Y fíjese que esa escritura que usted acaba de leer, Efesios capítulo 4, verso del 4-6, podemos ver, digamos, 7 cosas importantes concernientes a la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo. El primero, es decir, la Biblia enseña y menciona una iglesia, es decir, un cuerpo. Y esto es demasiado importante ver y entender y comprender, ya que cuando hablamos de una iglesia, mucha gente automáticamente entra en un sentido como que estamos diciendo que ellos no son salvos. No confunda. La salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo y se recibe en el corazón cuando usted se arrepiente y abandona el pecado. Pero también la unidad, no solamente de una sola iglesia y un cuerpo, también habla de un mismo espíritu, en el cual todos hemos sido bautizados, es decir, somos sumergidos a ese cuerpo. Habla también de una esperanza de vuestra vocación. Quiere decir que nuestro propósito debe de ser de buscar, andar y perseverar en la unidad. Podemos decir también que la unidad también encierra una cabeza, es decir, un Señor. Y así lo manifiesta Colosenses capítulo 1, versículo 18. Una fe, es decir, una doctrina. Cuando la Biblia habla de una sola fe, habla de una sola doctrina, como lo describe Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y es decir, un pacto para todos, es decir, un bautismo en un cuerpo, por lo cual todos tenemos al mismo Dios, es decir, a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué otra cosa podemos hablar, hermano, concerniente a la unidad, hermano Oscar? Amén, pastor. Es muy importante, ¿verdad? La unidad, pero la iglesia debe tener una unidad de acción. A fin de que la iglesia pueda lograr sus propósitos, debe funcionar como un cuerpo. No es suficiente que esté organizada como una sola cosa, más debe actuar como un solo hombre. Requiere unanimidad en sus decisiones. Las decisiones por mayoría no están de acuerdo con el plan de Dios, pastor. Consideremos la primera asamblea. Gloria sea al Señor. Y sí, cuando hablamos de la primera asamblea, es lo que estamos hablando en Hechos capítulo 15. Es decir, fue una gran necesidad que hubo en la iglesia. Habían entrado algunas enseñanzas, habían entrado unas dogmas de hombres que estaban enseñando cosas y prácticas para la salvación. En este caso enseñaban de que tenían que practicar la circuncisión los gentiles para poder decir que eran realmente salvos. Y por lo tanto esto provocó que vinieran toda la iglesia, vinieron los gentiles, vinieron los judíos, vinieron los ancianos, vinieron los apóstoles, vino Santiago, gloria sea al Señor, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y en el cual tuvieron una asamblea para poder discutir esta situación. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos puede decir, hermano Reinaldo? Amén, pastor, gloria a Dios.
Aquí podemos ver, pastor, que la unidad no puede ser lograda por un sistema denominacional, sí, sino en todo el orden bíblico que encontramos concerniente a la unidad. Podemos ver que en esto es verdad. El plan de Dios concerniente a la unidad no da lugar para planes sectarios y denominacionales. Bendito sea el Señor. Esto es demasiado importante lo que usted acaba de decir, hermano Reinaldo, que la unidad que describe la Biblia va mucho más allá que cualquier pensamiento del ser humano. Bendito sea el Señor. Y por lo tanto, hablando de esta unidad, podemos ver el contraste de la unidad divina y de la unidad humana. Es decir, en una ocasión un famoso erudito bíblico, en un libro que él había descrito concerniente al Nuevo Testamento, hacía una observación basado a estas palabras. Dijo: Pablo muestra que en el cristianismo todo partido divisivo debe trascender, es decir, sobresalir de su común lealtad a Cristo. Esta es una declaración muy significativa, ya que expone la teoría más prevaleciente sobre lo que constituye la unidad bíblica cristiana. Es decir, el escritor indicaba que estos partidos o partidos divisivos existen lamentablemente aún hoy en día en el cristianismo e interpretan a su propia manera. Y Pablo estaba diciendo que tales divisiones deben subordinarse a una lealtad común a Cristo. En otras palabras, las divisiones o los partidos decisivos o divisivos son malos. Traen división, confusión, traen un retraso al cuerpo de Cristo para que no siga avanzando en su función y en su proclamación. Al contrario, Pablo aconseja firmemente que nuestra lealtad a Cristo debe tener primado sobre todos los partidos, sobre todo pensamiento y sentimiento. Entonces, este es el fundamento sobre el cual está basado lamentablemente muchas de las denominaciones, que todo aquel que crea sus ideas, por lo tanto, de alguna otra forma, entonces ya llena los requisitos de unidad. No, hermanos, la unidad va mucho más, trasciende mucho más allá de lo que usted y yo podamos desear o pensar o querer. La verdadera unidad requiere que usted y yo nos despojemos de todo pensamiento, sentimiento, de toda enseñanza que hemos recibido de hombre y nos centremos al Espíritu de Cristo a través de la bendita palabra de Dios y dejemos que Él nos traiga y nos una en una forma que solamente Él puede hacer a través de su Espíritu. ¿Qué más nos puede decir, hermano Oscar? Amén, pastor, muy importante, ¿verdad? Eso que acaba usted de decir. Seguramente que uno está bien al aconsejar una lealtad a Cristo. En vez de a una denominación, un luterano se debe sentir privilegiado porque es cristiano. En vez de sentirse orgulloso porque es un luterano, su lealtad debe ser a Cristo, en vez de a Martín Lutero. Para continuar con nuestro ejemplo, esto no significa que el apóstol esté diciendo que no debería haber que no debería de haber luteranos. Amén, que no debería haber luteranos. Por supuesto que es evidente que el escritor no está haciendo referencias aquí a la estructura denominacional de la iglesia moderna, sino más bien a la lealtad hacia ciertos líderes humanos dentro de una iglesia local. Sin embargo, por un proceso lógico de raciocinio, esta misma declaración se puede aplicar ampliamente a las diferentes denominaciones. Por lo tanto, el autor implica, aunque él no lo dice explícitamente, que los partidos divisivos de por sí no contradicen la Biblia, siempre que no se coloquen por sobre la lealtad a Cristo. Amén, bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios, pastor. Así es, pastor. Pero la declaración de Pablo, ¿verdad? Podemos ver que concerniente al asunto de las divisiones debe extender más allá de las iglesias locales. Sus palabras son ciertas cuando hace referencia a todo el cuerpo de Cristo y no meramente a aquella porción
de este que residía entre los corintios. Está claro que la interpretación de los escritores modernos reduce a lo mínimo el verdadero significado de las palabras de Pablo y no dan el debido énfasis al pasaje bíblico que se encuentra en el primer capítulo del libro de Corintios. Bendito sea el Señor. Y es muy importante porque creo que Primera de Corintios da el ejemplo más explícito de que no puede haber división en la iglesia. Pablo aconseja y demanda que toda la iglesia de Dios sea una, teniendo una misma mente, hablando la misma cosa, es decir, predicando la misma doctrina sin que haya ninguna división. Pablo no da lugar a los partidos decisivos, ni aconseja levemente que estos deban ser meramente trascendidos, es decir, él dice que estas divisiones deben ser eliminadas del por todo de entre nosotros. Porque si podemos ver la escritura que hace en Primera de Corintios, bendito sea el Señor, en el capítulo 1, cuando encuentra una gran división que estaba ocurriendo en la iglesia, decía en el versículo 11, porque me ha sido declarado que vosotros, hermanos míos, que por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, versos 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues que yo de Apolos, que yo de Cefas y yo de Cristo. Y hace la pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado Pablo por nosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre del Pablo? Ahora, tomando podamos trascenderlo de esta forma, o podamos interpretarlo de esta forma a un tiempo un poquito más moderno. Si dijera la escritura hoy en día, os ruego pues que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Ahora, vamos a insertar algunos nombres modernos para este pasaje. Y podríamos decirlo de esta forma. Yo cierto soy luterano, yo soy calvino, yo soy de Wesley, yo soy armenio, otro dirá yo soy solamente de Cristo. Y sería la misma pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Lutero por nosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Calvino o de Wesley o de Lutero? En fin, hermano Reinaldo. Amén, pastor. Pablo también habló enfáticamente acerca de la doctrina de la unidad. Él persistió en su enseñanza de que la señal o marca que identificaba a la iglesia de Dios era la unidad, no simplemente una unidad de hombre, ni tampoco la mera unidad de ser cristiano, mas la unidad que implicaba una unión corpórea dentro de una sociedad organizada. Tal doctrina no deja lugar para el denominacionalismo, es decir, la teoría de que la Iglesia de Dios se compone de varias organizaciones cristianas independientes, las cuales son partes componentes de la Iglesia de Dios conocida como denominaciones. Amén, gloria a Dios. Esta tampoco da oportunidad a que haya diferencia en la doctrina, ya que tal cosa podría destruir la unidad requerida. Tampoco hace reservación para que haya diferencias en la organización de la iglesia, porque esto está íntimamente relacionado con la doctrina. Lo que también se ha trazado en el Nuevo Testamento es totalmente ilógico y rotundamente contrario a la Biblia al figurar que la iglesia es un cuerpo conglomerado compuesto de todas las denominaciones, con una multiplicidad de credos y doctrinas. La Biblia solamente enseña una doctrina, un Señor y un bautismo y una iglesia para todos. Amén. Primera de Corintios 12:13 y Primera de Corintios 12:20, 25. También podemos ver Primera de Corintios 1:10 y 13. En el tiempo de Pablo solo había una iglesia, pero ya se avecinaba el peligro de la división. Pablo reconoció la seriedad de este peligro y lo identificó en sus epístolas. Por lo tanto, él amonestó contra el mismo. El plan de Dios todavía es el mismo. Él no ha cambiado. Si las divisiones eran malas en la era apostólica, también lo son en este tiempo moderno. El denominacionalismo no es otra cosa sino división.
Por lo tanto, esta teoría de unidad de la iglesia es una falsedad, siendo que esto es lo que Pablo en realidad enseña, la palabra inspirada de Dios. Cualquier cosa que no sea una completa unidad no agrada a Dios. Así es, bendito sea el Señor. Por supuesto que tenemos una aparente contradicción. Casi todas las sectas y denominaciones pretenden tener una base bíblica. Si esto es así, entonces la palabra de Dios es infalible. Esto quiere decir que ¿qué explicación podríamos entonces tener concerniente a este concepto de todas estas organizaciones cristianas? Creo que la constatación más sencilla sería que la palabra de Dios es infalible, pero la humanidad no lo es. La Biblia no contiene errores o contradicciones. Estas han aparecido por la fiabilidad humana, la cual interpreta o trata de interpretar la palabra. Piense por un momento. ¿Acaso parece razonable que el Dios del cielo, de quien su misma palabra dice que Él no es de Dios de confusión, podría entonces revelar una interpretación a un individuo o a un grupo y luego darle completamente otra interpretación a otro individuo o a otro grupo? ¿Acaso esto dentro sería de los límites del pensamiento racional? El suponer que sería entonces el mismo Dios revelando diferentes cosas contrarias unas a la otra. Creo que no. Creo que a través de la palabra de Dios podemos ver claramente que el autor de las controversias doctrinales no proviene de Dios. El Señor no permite que alguien pueda profesar tal ignorancia de las Santas Escrituras y de la naturaleza de Dios, ya que Dios es santo, perfecto, infalible, inconfundible, inquebrantable, y en Él no hay confusión, hermano Reinaldo. Amén, pastor. Estas preguntas y sus inevitables contestaciones son prueba evidente de que Dios no ordenó tales divisiones como el orden final de las cosas. Aunque Dios usa todas las cosas para promover sus propósitos, toda la naturaleza de Dios tiende a la unidad, de lo cual la división es exactamente lo opuesto. Entonces, con esta premisa cardinal e inalterable como nuestro punto de partida, finalizaremos nuestro razonamiento con una conclusión lógica. Si Dios es uno, entonces su pueblo debe ser uno. En alguna parte fuera del tumulto de la confusión del sectarismo, debe aparecer una interpretación verdadera de la palabra de Dios, alrededor de la cual se identificará una organización unida que propague esta como la verdad eterna. En otras palabras, en las muchas iglesias cristianas de hoy hay una que es la verdadera iglesia de Dios, la cual sobresale en todas estas. Este grupo ya está organizado y funcionando como el cuerpo de Cristo en este presente tiempo. Este cuerpo ya está en el proceso de prepararse para la segunda venida de su cabeza y fundador, Jesucristo, para que en ese día sea encontrado sin mancha ni arruga. Aleluya, amén, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, limpia, ¿verdad? Los humanos podrán lograr una unión y llamarla unidad, pero no podemos ser seducidos por las ideas humanas acerca de la unidad que no se ajuste al plan de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro, amén. Hay un movimiento en el mundo hoy que favorece la unión de las grandes iglesias para formar un gobierno, para ser una iglesia. En los últimos años, varios de estos grupos han formado uniones creyendo que de esta manera están cumpliendo con la oración que hiciera Jesús concerniente a la unidad. No obstante, Dios requiere más que una unión superficial. Él requiere una unión que solamente pueda obtenerse a través del Espíritu Santo y la iglesia, que cumpla todas las profecías concerniente al cuerpo de Cristo, pastor. Bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios. Y bueno, mis amados hermanos, ya estamos por terminar, pero quiero dejarle con esto, que la iglesia de Dios enseña y practica la unidad del Espíritu, la unidad de doctrina, la unidad de gobierno.
Y todo esto está basado completamente en las santas escrituras. Y cada uno de sus miembros son añadidos al cuerpo por un pacto y la diestra de compañerismo. Y todos aquellos que componen o se comprometen a perseverar en la unidad y la pureza de la iglesia. Esta es la iglesia de Dios de la Biblia, cuya naturaleza se caracteriza por la unidad y su conformidad con el desechado bíblico, a fin de que pueda ser presentada a Cristo como una virgen pura. El plan de Dios a través de todas las épocas culminará en el logro propósito hacia el cual todos los eventos de la historia han evolucionado. En otras palabras, es decir, una forma en la cual el mundo pueda ver la grandeza de Dios a través de lo que hacemos. Pero bueno, queremos dar rápidamente el orden de nuestros servicios, hermano Oscar. Amén, gloria a Dios, pastor. Así es, queremos invitarlo, radio escucha, amigo, que nos están escuchando en esta hora. Queremos invitarlo a nuestro servicio.